Bueno, buenas noches. Gracias por estar a todos y todas. Acabamos de culminar con la sesión de la Comisión de Seguimiento Carcelario Bicameral. Realmente nos encontramos, yo lo decía en sala, no fue una sorpresa para mí encontrar un clima como el que finalmente se dio, un clima de escucha, de concordia, de acuerdo, de sensibilización. Estamos hablando de legisladores todos que integran una comisión que está abocada al seguimiento de un problema tan grave y tan dramático como la cárcel, por lo tanto son todos los legisladores sensibles a esa problemática y todos están empapados en el conocimiento de la situación. Por eso no fue demasiado extensa o demasiado necesario extenderse en diagnósticos ante un público, si se quiere, para llamar de alguna manera, de legisladores que saben perfectamente cuál es la situación de nuestras cárceles. Aprovechando ese clima de acuerdo que se respiraba en la comisión, nosotros lo que tratamos fue de, en primer lugar, compartir la inquietud, la necesidad de la generación de acuerdos para avanzar en este tema en políticas de Estado. Y esos acuerdos solo se van a poder dar en la medida que tengamos un diálogo fluido entre todos los partidos políticos y sobre una base de determinados acuerdos programáticos que permitan generar luego reformas normativas si estas son necesarias o incluso asignaciones presupuestales. Ahora se nos avecina la etapa presupuestal. Es necesario entonces generar un colchón de acuerdos donde luego se puedan construir este tipo de soluciones normativas. Por último, quisimos también dejar bien en claro que como Ministro del Interior o como Ministerio del Interior, y entendiendo que el lugar de las cárceles no debe ser el Ministerio del Interior, entendiendo también que el INR debe pasar a ser un organismo descentralizado, y entendemos también que debería serlo dentro de un Ministerio de Justicia, pero seguramente no dentro del Ministerio del Interior, y en ese sentido dijimos que la preocupación de las cárceles para este ministro está centrada fundamentalmente en la seguridad pública. Este ministerio está preocupado por la incidencia que tiene el hacinamiento carcelario y el trato carcelario en la seguridad pública, y que eso se traduce básicamente en tres aspectos fundamentales, que son la gente en situación de calle. Hoy estamos viviendo precisamente el desarrollo de un plan invierno para atender esta problemática. Cuanto más personas privadas de libertad hay, más personas en situación de calle se van generando sistemática y progresivamente. Primer aspecto, la gente en situación de calle. Segundo aspecto, la criminalidad desde la cárcel que abastece o dirige a las bandas criminales fuera de la cárcel. El hacinamiento carcelario permite o prohija que los líderes de las bandas tengan contacto entre sí y puedan llegar incluso a organizarse en bandas más complejas, con organizaciones más grandes, que terminen siendo incluso más peligrosas para la seguridad del país. Y por último, la reincidencia. Pusimos el foco también en que las cárceles no inhabilitan para el delito, se siguen cometiendo delitos fuera de la cárcel, el crimen crece, los índices delictivos avanzan, algunos con subregistros, otros con cifras más claras. Tenemos las estafas absolutamente subregistradas, tenemos los homicidios prácticamente registrados en totalidad, pero en todas ellas vemos un ascenso en la criminalidad y en las formas delictivas. Por lo tanto, la cárcel no está inhabilitando para la reproducción del crimen, y tampoco está inhabilitando para los propios presos y personas privadas de libertad que siguen cometiendo todos los delitos que ocurren en el exterior de las cárceles, ocurren también en el interior. Por lo tanto, la respuesta que estamos dando a la criminalidad mediante la prisionalización no es la correcta, y hay que buscar la forma de tratamiento carcelario por una parte, manejar el hacinamiento que existe actualmente, y por otro, seguir trabajando en el diseño que permita que las personas que no deben ingresar al sistema carcelario no lo hagan, y también atrapar a aquellos que no están siendo objeto de prisionalización, que sí lo sean. Esos fueron los grandes lineamientos del planteamiento del Ministerio.
y culminamos la exposición llamando nuevamente al acuerdo, al pacto social y político que está proponiendo el comisionado parlamentario, pero que también fue promocionado desde administraciones anteriores. Nos sumamos a esa convocatoria. De Telemundo, Canal 12. Ministro, le quiero consultar porque usted hablaba de medidas concretas de carácter de urgencia que se iba a tomar, al menos en estos módulos de tanto conflicto. ¿Cuáles son estas medidas que ha planteado en esta comparecencia en la tarde de hoy? Buenas noches para todos y para todas. Efectivamente, en el día de hoy hicimos la presentación de un conjunto de 8 medidas focalizadas en el complejo de unidades número 4 de Santiago Vázquez, principalmente enmarcadas en el proceso de descentralización progresiva de estas unidades y que tienen un especial foco en los módulos más hacinados que tiene el complejo Santiago Vázquez. Para eso, la primera de las medidas tiene que ver con la descompresión de los módulos 3, 4, 10 y 11 del complejo Santiago Vázquez. Como ustedes saben, este enorme complejo aloja a más de 5.200 personas, es el 30% de la población total privada de libertad, y en estos 4 módulos que acabo de nombrar hay casi 3.500 personas. En este sentido, lo primero que ya comenzamos a hacer en esta semana es el relevamiento de algunas personas que van a ser realojadas interiormente en el complejo Santiago Vázquez y que van a ser también trasladadas a otras unidades que componen el sistema. Además de estos relevamientos y traslados progresivos, vamos a incrementar el personal penitenciario de aquí a fin de año. Concretamente vamos a proveer vacantes, con arreglo a las vacantes que tenemos disponibles en los 3 escalafones, el escalafón policial, el escalafón civil S y el escalafón técnico, aproximadamente 600 vacantes entre operadores, policías y técnicos. El servicio de alimentación es uno de los aspectos más deficitarios y más nombrados en las diferentes acciones, sobre todo en los habeas corpus correctivos, así como también en los diversos informes del comisionado parlamentario y la Institución de Derechos Humanos. Por eso vamos a descentralizar el servicio de provisión de alimentos con la construcción de centros de acopio y también de cocinas que van a estar disponibles en el módulo, en la unidad de prisiones preventivas y en las unidades 4D y 4C. Con esto vamos a mejorar el proceso y vamos a evitar que la comida tenga que hacer un recorrido de aproximadamente 700 metros en condiciones bastante deficitarias desde la perspectiva sanitaria y además en condiciones de distribución desigual. Vamos a mejorar las condiciones para la visita porque esto es un nudo fundamental en el proceso de reinserción de las personas privadas de libertad, poder fortalecer los vínculos positivos con el entorno social próximo y con el entorno familiar. Para eso vamos a hacer obras de mejoramiento en el sector de ingreso al complejo y también vamos a reacondicionar y equipar 17 salones de visitas en los módulos 3, 4, 10 y 11. Complementariamente, vamos a mejorar la propuesta de intervención penitenciaria, sobre todo la que está dirigida al trato, pero también al tratamiento, con la generación de áreas programáticas en las unidades. De esta manera estamos generando más cupos, no solamente de infraestructura, sino también a través de acuerdos con INEFOP, con la NEP, con la UDELAR, con la Junta Nacional de Drogas y con el Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad de ACE. Vamos a llevar diversas propuestas programáticas para que se desarrollen al interior de los módulos y, por supuesto, también con la colaboración de la sociedad civil. Vamos además a hacer un shock de inversión en tecnología para el control, sobre todo a través de la videovigilancia, para lo cual vamos a cablear todo el perímetro de la unidad del complejo y ahí vamos a instalar kits
de cámaras en las planchadas y en los salones de visita de las unidades especialmente complejas. Con este paquete de medidas de urgencia que entendemos imprescindibles y básicas, creemos que además vamos a poder, además de poder maximizar los recursos existentes, estamos también agregando un shock presupuestal para esto y con ello, como resultado, acelerar los procesos destinados a humanizar las condiciones del sistema. Buenas noches, Angie Álvarez, periodista de TV Ciudad. Se ha hablado en los últimos días de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad. Quería consultarle si conversaron cuáles pueden ser los delitos a los que se le podría aplicar este tipo de medidas. Muchas gracias. Sí, se trató del tema, estuvo en el debate. Nosotros planteamos lo que entendemos es necesario generar a partir de estos acuerdos, la restauración de algunos mecanismos alternativos al proceso penal y a la prisión que existían en el derecho uruguayo y que de repente fueron desterrados y creemos que es necesario reincorporarlos. Creo que acá hay un ejemplo de que se puede trabajar en este sentido y nosotros sentimos o tuvimos la sensación de que hay una sensibilidad favorable al planteo de ese tipo de soluciones. Maximiliano Borges de Subrayado Canal 10, por acá. Hoy hubo un consejo de ministros donde se habló de temas presupuestales, todos estos planteos que se están informando hoy. ¿Se habló algo en el consejo de ministros, con el presidente? ¿Qué se ha mencionado sobre esto que se informó hoy aquí? El planteo que hubo hoy por parte del ministro de Economía fue un informe muy completo, muy profundo, muy acabado, sobre la situación internacional y nacional. Y finalmente se nos planteó un formato sobre cómo presentar los datos de cada ministerio y las propuestas de cada ministerio, pero no se ingresó al detalle de cada cartera, sus necesidades y sus propósitos. Buenas noches, ministro. Pablo Fernández de Telenoche Canal 4. Dos preguntas concretas. La primera es si estas medidas que han sido anunciadas en la comisión van a ser financiadas con presupuesto de la próxima ley de presupuesto o con dinero que ya cuentan para gastar. Y la segunda es si el planteo de la creación del Ministerio de Justicia va a ir incluido en alguno de los artículos de la próxima ley de presupuesto quinquenal que envíe el Poder Ejecutivo. Bueno, sobre el Ministerio de Justicia no somos nosotros los que vamos a decidir o definir eso está en la órbita de presidencia, será el presidente de la República el que en definitiva decida esa cuestión, no está en nuestro eje de competencias. Sobre las medidas urgentes que anunció la directora INR, nosotros contamos ya con los fondos como para llevarlos adelante. ¿Podría decirnos cuánto es el presupuesto? Todavía lo tenemos que estimar, pero contamos con el fondo. Quiero consultar por el recluso del 21 de junio que se fugó por la puerta principal del Comcar. Sé que hay una investigación administrativa al respecto, pero ¿qué se puede saber a esta hora? No, en las investigaciones administrativas no se puede saber nada hasta que no culminan. ¿Tienen información de cómo fue que se fugó? Si fue en un control que entraba como una visita. Tenemos información, pero no podemos ventilarla. ¿Preocupa al ministerio que alguien se fugue caminando por la cárcel? Por supuesto. ¿Reforzaron Cualquier fuga, la sea caminando, sea por cualquier medio, preocupa al Ministerio del Interior, por supuesto. ¿Y reforzaron la seguridad al momento en este lugar? ¿Cómo? ¿Reforzaron la seguridad independientemente de lo que decía la directora sí, de las...? Se han adoptado las medidas. La directora Juanche es quien tiene a cargo ese tipo de medidas y sí, se trabaja en reforzar la seguridad y en estar atento a toda la seguridad de los recintos carcelarios. El hacinamiento también es un factor que incide en este tipo de cuestiones, ¿no?